Bueno, pues gracias de nuevo por venir a atender esta comparecencia informativa de esta Comisión Ejecutiva Regional que se reúne esta tarde. Seguimos reunidos, pero ya podemos avanzar, bueno, básicamente lo que ha sido el informe del Secretario General y Presidente de la Junta de Extremadura. De momento aquí solamente hay un Presidente de la Junta de Extremadura frente a algunas utilizaciones del lenguaje de la última semana y Secretario General de este partido, y que nos ha informado tanto de los principales acuerdos del último Consejo Territorial. Recuerden que Guillermo Fernández Vara, como secretario general del PSOE de Extremadura, asistía la pasada semana a un nuevo Consejo Territorial que no se reunía desde junio del pasado año y donde se ha acordado reactivar la agenda social fundamentalmente en políticas activas de empleo, tanto en la redefinición de las escuelas taller y casas de oficio, que hasta la fecha estaban todavía vinculadas al sector de la construcción y que, desde luego, deben llegar a acuerdos para darle un sentido más propio a los nuevos sectores de lo que son la economía del siglo XXI, así como la intención de que se mejoren las relaciones y los trasvases de datos, la coordinación, en definitiva, entre el INEM y los servicios de empleo de las comunidades autónomas. Junto a ese informe de lo que fue el Consejo Territorial Federal, celebrado en Madrid, pues también se ha dado el visto bueno por parte de la Ejecutiva Regional de lo que sin duda fue la noticia de la pasada semana, que ha sido este pacto con el principal partido de la oposición y único que tiene representación en la Asamblea de Extremadura sobre diversos temas. La Ley de Cajas, que como saben ustedes, pues se cerró con que la Asamblea decidirá una representación social para que un nuevo grupo en torno al 5% y por 4 años pueda formar parte tanto de la Asamblea General como de los consejos de administración, del Estatuto de Autonomía, que frente a declaraciones durante los últimos meses de que no se movía ni una coma, pues al final se han tocado comas, afortunadamente, para desbloquear y para cerrar esta legislatura. Yo creo que con el propósito de los dos grandes partidos de esta región, que es que tengamos un nuevo Estatuto de Autonomía y que esa comisión mixta que vela por las relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado pueda ser también garante de los intereses de la región. Y no cabe la menor duda también que de educación. Pacto de educación que, como saben ustedes, pues no planteó ningún tipo de merma ideológica sobre lo que el Partido Socialista venía manteniendo durante los últimos meses y lo que es compromiso suyo electoral, es decir, una preeminencia de la enseñanza pública. Recuerden que en el pacto no hay equiparación salarial entre la concertada y la pública, que la educación infantil de 0 a 3 años pase a educación, algo que, si siguieron ustedes la propia conferencia política celebrada por el Partido Socialista de Extremadura a principios de este curso político, hasta llegó a firmar el secretario general y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que a la mínima que pudiera obtener recursos de algunos de los impuestos que desde aquí nos habíamos inventado para incrementar el bienestar de los ciudadanos, se iba a dotar a esa educación de 0 a 3 años y, en todo caso, pasa a la educación o a la Consejería de Educación, que había 2 ámbitos que había puesto también el Partido Popular encima de la mesa, que ya estaban recogidas por el propio Gobierno de la Nación, como es el concepto de escuela 2.0, es decir, que los ordenadores, también los portátiles, fueran a la escuela concertada. Eso es una decisión ya del Gobierno de España, y que el concepto de autoridad, que parece que también ha despertado algún que otro tipo de reticencia lingüística, no es más que el concepto de autoridad, como no podía ser de otra forma, que le alberga el Estado de Derecho, que le alberga el Código Penal a los profesores. Las ayudas a comedores, como saben ustedes, no se realizan en los colegios concertados, sino que son becas a las familias, de tal manera que tampoco hay esa discriminación o esa preeminencia de la enseñanza pública y la concertada, y al no tocarse ninguno de los principios ideológicos fundamentales, sobre todo, insistimos, no hay un estatus diferencial de los profesores de la pública y de la concertada, sí se recogió y se llegó a un acuerdo sobre la cuantía económica que debía estar siempre fija para el presupuesto destinado a educación. No solamente el 6% del PIB, sino también
por parte del presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del Partido Socialista en nuestra región, Guillermo Fernández Vara, se ofreció, y así se aceptó, que nunca fueran menos del 20% del presupuesto de la comunidad autónoma al que se destine a educación, entendida también otros ámbitos de formación que se incluirían en dicho porcentaje presupuestario. Como saben ustedes también, hoy vamos a ver el calendario de elecciones, calendario para la elaboración de candidaturas para las elecciones autonómicas y locales, y aquí sí me gustaría realizar algún tipo de, si me lo permiten, de pedagogía en la explicación. Lo digo porque son muchas las informaciones, no sé si interesadas o no interesadas, que intentan confundir no ya la opinión pública, sino ustedes mismos como profesionales de los medios, si me lo permiten. Nosotros hemos comparecido aquí, creo que fui yo, además, diciendo que no había primarias para las localidades, para los municipios capitales de provincia o municipios mayores de 50.000 habitantes. Y seguimos compareciendo aquí, en este caso mi compañera, la portavoz Ascensión Murilla, con la afirmación de que no hay primarias en Extremadura. Sin embargo, durante los últimos días estamos viendo algunas informaciones en medios de comunicación que parece que hacen necesaria alguna explicación un poco más didáctica. No hay primarias por parte del Partido Socialista en Extremadura, porque una vez que las ciudades mayores de 50.000 habitantes o capitales de provincia ya decidieron sus asambleas locales que no iba a haber primarias, no hay primarias en las candidaturas de municipios de 20.000 a 50.000 habitantes y de menos de 20.000 habitantes. ¿Por qué? Pues porque ahí el reglamento que el Comité Federal del PSOE, dentro de todo el Estado español, aprobó, deja muy claro que si hay al menos un 20% de la militancia del censo de una agrupación local que quiere poner una lista distinta a la propuesta por la ejecutiva local de dicho municipio, se confrontarían en una asamblea las dos listas para al final dirimir cuál de ellas y en qué porcentaje se configuraría la lista municipal o la lista de candidatos a las elecciones municipales. Las fechas del 7 al 28 de enero, tanto en los municipios de 20 a 50.000 habitantes como en los menores de 20.000 habitantes, se celebrarán las asambleas municipales, las asambleas locales, que determinen si hay una sola lista, si hay dos listas, qué porcentaje de voto se obtendrían. Porque les recuerdo que, a diferencia, y quizás es el motivo de dicha pedagogía, les insisto en que el Partido Socialista, como partido emanado de lo que se llama cultura de partido de masas o cultura de partido de clases, las elecciones son de abajo arriba, no de arriba abajo. Y no vamos, desde luego, a incurrir en ninguno de los errores, intencionados o no, de que algunas otras formaciones políticas u otras culturas políticas quieran dejarnos caer que aquí hay determinados procedimientos de arriba abajo. No es cierto, el Partido Socialista se mueve mediante unos reglamentos que implican la participación de su militancia de base a través de las asambleas locales y, en este caso, les repito, para que tengan ustedes fecha, del 7 al 28 de enero se celebrarán esas asambleas municipales o locales y después, posteriormente, cuando se vayan celebrando y dando esos resultados, configurando esas listas de candidatos a las elecciones municipales, finaliza, por no darles más fechas, o se agota, del 10 al 13 de febrero, donde el Comité Regional de Listas dará el visto bueno a las distintas elecciones, a las distintas candidaturas que hayan salido del debate y de la elección de las asambleas locales. Previamente, hasta que llegue al Comité Regional, ha pasado por otros elementos de validación de los órganos provinciales, pero creo que para resumirles lo más breve posible este procedimiento, quédense con las dos fechas, del 7 al 28 de enero y del 10 al 13 de febrero, el visto bueno del Comité Regional. Y antes de darles la palabra para cualquiera de las preguntas que les hayan podido surgir, una reflexión que tiene que ver con la responsabilidad y que tiene que ver con la lealtad. La responsabilidad de que no puede ser que horas después de aprobar una declaración conjunta en la Asamblea de Extremadura,
no se respete dicho pacto, estoy hablando del caso del Sáhara, de las relaciones Sáhara-Marruecos, después de haber aprobado una declaración conjunta de los dos grupos parlamentarios en la Asamblea de Extremadura, nos estemos merendando unas declaraciones de exigencia que, primero, ni guarden el más mínimo respeto constitucional, porque quien tiene la facultad de condenar o no condenar un régimen o de sancionar o de retirar relaciones a un Estado, que yo sepa, sigue siendo el Gobierno de España. Algunas veces tan excelentes y tan radicales en la defensa de la soberanía nacional, algunos portavoces del Partido Popular reclaman a las comunidades autónomas declaraciones que invaden la competencia del Gobierno de la Nación. Uno, no me extraña, ¿eh? Aquí se ha pedido en Extremadura que la Junta de Extremadura se posicionara en contra de los presupuestos del Estado portugués, cuando el tema de la cuantía económica que destinaban para la alta velocidad. Pero tampoco quiero hacer excesiva pedagogía. En todo caso, la lealtad y la responsabilidad. No vaya a ser que la centralidad que algunos van buscando con fotografía, y yo creo que con un cierto bienestar y avance para la sociedad extremeña, se pierda las pocas horas con determinadas declaraciones. Y segundo, el problema del Sáhara es un problema de dos partes, reconocido por las Naciones Unidas, de Marruecos y del Sáhara, que llevan 30 años intentándolo solucionar, que no se ponen de acuerdo y que evidentemente ya se pronunció quien se debe pronunciar, que es la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y siguen negociando dos partes. Lo digo porque no solamente hay una deslealtad con respecto a una declaración pactada y acordada en sede parlamentaria, hay un deseo, no sé si de ignorancia o de confundir lo que son competencias constitucionales del Gobierno de España y lo que son competencias de una comunidad autónoma. Es decir, quien tiene la representación exterior en España es el Gobierno de la Nación, independientemente de la alta representación del Estado que pueda tener la monarquía constitucional, la corona, y por tercer ámbito, por tercer lugar, este conflicto, si ya entramos en contenido, no se trata de un conflicto de España con respecto a ningún territorio, sino un conflicto resuelto por la Organización de Naciones Unidas y donde dos partes deben ponerse de acuerdo. Llevan 30 años intentándose poner de acuerdo, han pasado secretarios de Estado, han pasado multitud de enviados internacionales y aún no están ni siquiera de acuerdo sobre el censo que debe regir a lo que la resolución de la ONU marca, que es un referéndum que determine el derecho de autonomía o de autodeterminación del Sáhara. Por lo tanto, vamos a intentar centrar también y ser responsables de cara a los ciudadanos en una opinión pública que marque una cierta coherencia con lo que nuestro Estado de Derecho y nuestro Estado democrático de Derecho nos marca. Eso es lo que quería trasladarles y estoy a su disposición para cualquier otra pregunta que me puedan realizar. Pues yo creo que el último padrón o censo municipal, que ahí sí estamos de acuerdo los extremeños y los españoles, marca entre 20 y 50.000, sí. ¿Y cómo es el caso de Plasencia? Porque parece que va a haber una lista alternativa a la de la... Bueno, yo insisto, a diferencia de otras culturas de partidos que respetamos, son las asambleas locales las que determinan la gradación de fuerzas o apoyos, tal y como viene ocurriendo durante toda la cultura democrática del Partido Socialista. ¿Que hay dos listas? Pues se dirimirá en esa asamblea local, sus dos listas con sus cabezas de listas y sus respectivos equipos, qué porcentaje de apoyo tendrá. Lo único que marca el reglamento federal es que tiene que estar al menos secundada por el 20% de la militancia, por el 20% de ese censo de afiliados de cada asamblea local para poder ser considerada como tal, para no tener, claro, un grupo de 4 o de 5 constituido como lista, ¿no? Entonces, la opinión de la Ejecutiva Regional, como no podía ser de otra manera, es velar por el cumplimiento exhaustivo de la legalidad de dicho reglamento y respetar la decisión soberana de los militantes de cada agrupación local. ¿No hay más preguntas?